Ok, bueno, muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Les agradezco estar nuevamente acá en Probidad en la lección número 2 del curso de métodos exploratorios en minería de datos. Como siempre, les agradecemos mucho si mantienen los audios y videos cerrados para que no interfieran en la videoconferencia. En cualquier momento, si desean hacer una pregunta, pues pueden abrir el video, perdón, el video no, el audio, o escribir preferiblemente a través del chat. Ok, les agradezco si algunos más por ahí me confirman que me están escuchando en este momento. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Marlon. Muchas gracias que me confirman que me están escuchando. Bueno, ahí me disculpo porque estoy un poquito afónico acá con un poquito de gripe. Espero me dé la voz para la hora y media, casi 2 horas de clase que tenemos el día de hoy. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Aura. Un saludo para toda Latinoamérica. Tenemos por ahí personas de Bolivia, Chile, México, Ecuador, Colombia, y mejor ni menciono todos los países porque siempre se me olvidan. Bueno, muchas gracias. El día de hoy, entonces, un saludo para Diego, May, que nos escucha. Vamos a cerrar la cámara para ampliar el ancho de banda. Y como les decía, pues el día de hoy tenemos una clase bastante amplia. Hoy vamos a hablar de métodos de reducción de la dimensión, que son métodos muy importantes en la minería de datos. Hay toda una familia de métodos de reducción de la dimensión. Hoy vamos a estudiar el más utilizado de ellos, que es el análisis en componentes principales. Sin embargo, hay muchas variantes del análisis en componentes principales. Está el análisis factorial de correspondencias, el análisis discriminante, el escalamiento multidimensional, etcétera. Hay varias familias de varios métodos en los métodos de reducción de la dimensión. Hoy vamos a hablar de análisis en componentes principales, que es el más conocido de todos ellos y el más utilizado. Ok, bueno, entonces vamos a trabajar el método al final de la clase Factor Miner y también el Factor Shiny, que son dos software de la misma escuela allá en Rennes, en Francia. Que por cierto, dicho sea de paso, vamos a estudiar la versión del análisis de componentes principales francesa, que es un poquito diferente a la versión norteamericana. La mayoría de escuelas de estadística del lado de América estudian la versión norteamericana y estudian un gráfico que se llama el B-plot. Nosotros vamos a estudiar más bien dos gráficos, uno que se llama el plano principal y otro que se llama el círculo de correlaciones. En el fondo es la misma cosa. Sin embargo, la versión francesa del análisis en componentes principales da bastantes más elementos para ayudar a la interpretación. Entonces, por eso, este servidor prefiere esta versión, además de que pues, yo me formé en la escuela de París 9 allá en Francia, en mi doctorado, y allá fue donde estudié el análisis en componentes principales. Bueno, muy bien. Entonces, antes de estudiar el análisis en componentes principales, un par de temas que la semana pasada pasamos muy rápido y que hoy cobran relevancia. Por ejemplo, por acá, por favor, si me silencian, hay algunos que... Ok, gracias. Entonces, unas definiciones que la clase pasada pasamos muy rápido y que hoy cobran relevancia, como les decía. ¿Qué es una variable estadística centrada y reducida? Esto es muy importante. También se le conoce como estandarizada. Una variable centrada y reducida es aquella que tiene media 0 y varianza 1. ¿Ok? A veces, cuando a uno le dicen la media de una variable es 50 y la varianza es 5000, eso a veces es difícil de interpretar. Entonces, una variable centrada y reducida, uno sabe que la media es 0 y la varianza es 1. Entonces, datos mayores a 0, uno sabe que son superiores a la media, y menores a 0 son inferiores a la media, lo cual hace más fácil de interpretar los resultados. A eso se le llama una variable normalizada, como alguien me dice por ahí en el chat. ¿Sí? Vamos a silenciar ahí, por favor, mantengan los micrófonos cerrados para que no se nos meta feedback. Ahora, ¿cómo se hace una variable centrada y reducida si no lo es? Una variable que no es centrada y reducida, lo que se le hace es restarle la media aritmética de la variable y dividir entre la desviación estándar de la variable. Cada una de las entradas de la variable se divide
se resta la de media aritmética y se divide entre la desviación estándar. Esto también es muy útil para evitar efectos de escala. Por ejemplo, si en una tabla de datos yo tengo una variable medida de distancia, medida en kilómetros, y otra medida en metros, y otra en centímetros. Entonces eso generalmente causa estragos en un estudio, porque las distancias van a variar mucho dependiendo de la escala. Entonces lo que hace uno es estandarizar la tabla. A lo que se refiere con estandarizar la tabla es restar la media y dividir entre la desviación estándar. Vamos por acá los técnicos y me ayudan a silenciar. Siempre en las primeras clases tenemos problemas de feedback, ¿sí? De que se nos mete a la gente se le olvida cerrar los micrófonos. Entonces mejor no se les olvide cerrar los micrófonos porque también hemos escuchado cosas indebidas. Y menos abrir la cámara. ¿Ok? Entonces, y eso ayuda a que no se nos meta feedback. Ok, muy bien. Hoy tenemos una participación muy amplia desde toda Latinoamérica. Bueno, un ejemplo. Acá tenemos la media, la tabla de datos de notas que hemos venido trabajando en el curso. Por ejemplo, acá la media de matemáticas es 679, de ciencias 765 y acá están las desviaciones estándar. Acá está la media de la tabla centrada. ¿Qué es lo que se hace para centrar una tabla? Por ejemplo, a este dato yo le resto esta media y al resultado lo divido entre esta desviación estándar y me da este dato, que ya está centrado y reducido. Igualmente, por ejemplo, este dato, ¿cómo sale? Ese dato sale a partir de esta nota en español. Perdón ahí que se nos sigue metiendo el feedback. Ya. Ok, entonces les decía, sale a partir de este dato, restándole la media aritmética que es esta y dividiendo entre la desviación estándar. Así nos da este dato. Entonces, ¿cuál es la ventaja de los datos centrados y reducidos? Que son más fáciles de interpretar. Perdón, acá por ejemplo, sabemos si Lucía es buena estudiante en matemáticas o no, es más fácil saberlo. Esta media, este dato es mayor que 0, por lo tanto, por lo menos ella es mejor que la media. Este dato, Luis, menos 1.98, significa que él es bastante malo en matemáticas, es bastante peor que la media. Y así sucesivamente. Podemos interpretar todos los datos. El único defecto de esto es que se pierde también la escala, una por otra, ¿verdad? Acá es difícil saber cuál es la nota. Uno se puede devolver, ¿verdad? Evidentemente, multiplicando este dato por la desviación estándar y sumándole la media, me devuelvo. Pero entonces, unas cosas a favor y otras en contra. Ahora vamos a ver que el análisis en componentes principales casi siempre se hace a partir de la tabla centrada y reducida, porque de todas maneras en un análisis de componentes principales no interesan tanto los tamaños de las cosas, sino las posiciones. Como vamos a ver más adelante. E incluso vamos a ver cómo en Factor Shiny, cómo cambia el resultado cuando uno estandariza o no estandariza la tabla. Muy bien, eso era un repaso de la clase pasada. También en la clase pasada, y ya ustedes lo hicieron, estuvimos viendo las atipicidades. Es muy importante analizar las atipicidades antes de un análisis en componentes principales. Hoy vamos a trabajar con este ejemplo, que es el ejemplo denominado ejemplo de servicio al cliente. En este ejemplo, es una muestra de un caso real que estudiamos alguna vez en un supermercado en Costa Rica donde se le pasaba una encuesta a los clientes. Y se les preguntaba la edad, la antigüedad quiere decir los años de visitar el supermercado, cómo calificaban el espacio en parqueos entre 0 y 10, siendo 0 una muy mala nota y 10 una muy buena nota. Igual la velocidad de las cajas entre 0 y 10, distribución de productos entre 0 y 10, atención de empleados entre 0 y 10 y así sucesivamente hasta esta variable que es tal vez la más importante, que es la calidad del servicio entre 0 y 10. Entonces se le preguntaban esas variables y al dueño del supermercado lo que le interesa es pues determinar segmentos de clientes que están conformes o disconformes con la calidad del servicio que brinda este supermercado. Es una porción pequeña de una tabla de datos real. Acá se hicieron los resúmenes numéricos, no voy a insistir mucho en esto porque ya ustedes de hecho saben hacerlo, ya lo hicieron en la tarea. Entonces acá se hacen los histogramas, los gráficos de talla hoja para ver los valores atípicos.
Ahí tengo un poquito de feedback. Ok. Bueno, esto ya lo habíamos visto un poco. Acá observen que hay Damaris es atípica en en velocidad de cajas, en edad, como que nos sale muy atípica Damaris. Y entonces, si ustedes observan, acá yo marqué en rojo los atípicos, que ustedes ya lo hicieron en la tarea con otro ejemplo. Entonces vean que podríamos decir que Damaris es la que más evalúa un poquito diferente a los demás. Tiene 3 atipicidades. Y una de ellas es la edad. Pareciera que en este segmento de población que salió en esta muestra, ella es la de mayor edad. Entonces, por eso es que sale como digamos, la cliente un poquito más atípica. Cuando uno tiene un dato atípico como este, es muy importante analizarlo, ¿verdad? ¿Será que este 49 es un error? ¿O será que en efecto tiene 49 años? Y entonces ir a verificar bien los datos. Si los datos están correctos, pues lo que conviene muchas veces, bueno, aquí también interpretó habló muy bajo, lo que conviene muchas veces es sacarla de la tabla de datos y analizarla por aparte. Ok, alguien me dice por ahí que Damaris no está tan vieja. Sí, no está tan vieja. Realmente no. Lo que pasa es que acá se me está vendiendo feedback. Alex, por favor, mantener el micrófono cerrado porque me dicen los técnicos que es Alex el que se le está encendiendo el micrófono. Bueno, entonces, es una buena pregunta, Diego, aunque sea en broma, en serio. Ella no es vieja, por supuesto, pero relativa a esta tabla de datos sí. Porque fíjense, perdón, se me pasó la filmina, que la mayoría de gente oscila entre 19, 20, hay pocos datos de 30. Entonces esta de 49 realmente es atípica para esta muestra de datos, que eso es muy importante. Keiche que lo preguntó, tenerlo claro. Tal vez si tuviéramos toda la población costarricense o de Colombia o de algún país, 49 años no es atípico. Sería atípico 120 años. 100 años es atípico, 110 años, 49 no. Relativa a la población de todo un país, pero relativa a esta tabla de datos, este dato es atípico. ¿Ven? Muy importante esa observación. Bueno, entonces vamos a entrarle de lleno al análisis en componentes principales y ahorita vamos a ver el impacto que tiene esta tipicidad en el análisis en componentes principales, puesto que hemos decidido dejarla en la tabla de datos para que observen qué es lo que pasa. Bueno, el análisis en componentes principales es una de las técnicas en data mining más utilizadas, sobre todo en los países europeos, en Francia, y vamos a estudiar la versión francesa del análisis en componentes principales, que es bastante más rica en interpretación. Realmente este método es bastante viejo, data del año 1933, aunque realmente en esos años se hacían lo que se conoce como toy examples en inglés, o ejemplos de juguete, porque no se podía hacer los cálculos que conlleva este método, son bastante complejos, y se hacían solo con matrices muy pequeñas. Fue hasta los años 60 en que se hizo la primera implementación computacional el lenguaje Fortran. Fueron precisamente los franceses. Y una de las primeras aplicaciones fue la que dio el famoso matemático francés Jean Piaget a las encuestas de opinión pública, y que hace creer a mucha gente que el creador del análisis de componentes principales es el profesor Piaget, pero en realidad es el profesor Hotley desde mucho antes. El profesor Piaget, dicho sea de paso, estuvo por acá en Costa Rica por los años finales de los 80, y por ahí fue cuando yo estudiando, escuchándolo, pues me enamoré de estas técnicas y desde la fecha hasta ahora sigo en estos temas. Bueno, el objetivo del análisis en componentes principales es reducir la dimensión. Es decir, es encontrar un conjunto de nuevas variables que vamos a llamar componentes principales que permitan literalmente ver los datos. Esto es casi mágico y como van a ver ustedes, realmente permite ver los datos. Recuerden que el ojo humano solo puede ver en 2 o máximo en 3 dimensiones. Bueno, en 1, 2 o 3 dimensiones. Ahora, ¿qué pasa cuando los datos tienen 10 dimensiones? ¿Cómo hacemos? Entonces ahí es donde se aplican los métodos de reducción de dimensión
para pasar, por ejemplo, de 10 a 2, perdiendo alguna información, pero pudiendo ver los datos. Eso es exactamente como cuando uno toma una foto. Se toma una foto que está en 3 dimensiones, pero cuando sale la foto es en un plano. Redujo la dimensión a 1. Bueno, ¿cómo van a hacer los datos para el análisis de componentes principales? Muy importante. Los vamos a recibir en una matriz, individuos variables, los individuos en las filas y las variables en las columnas. Y otro dato muy importante es que el análisis de componentes principales, por lo menos la versión que vamos a estudiar el día de hoy, toda es para datos de tipo cuantitativo, ¿ok? Datos cuantitativos, no se permite para datos cualitativos. Perdónenme para contestar acá en el foro que alguna gente no tiene audio, pero es que a veces no le dan, no le dicen a Cisco que use el audio del computador. Esto se va superando conforme avanzan las clases. Pero perdónenme aquí debe decirle a Webex que use el audio del computador. Ok, bueno, entonces ahí ya le contesté para ver si logra conectarse. Ese es el problema normalmente, es que no he conectado el audio y entonces por eso es que no les funciona. Bueno, muy bien, ya le funcionó a Wendy, parece. Muy bien, entonces, ahora el problema es que ok, de acá lo silencian los técnicos. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a usar hoy esta tabla de datos que hemos venido trabajando, que tiene una estructura muy simple. Tenemos las notas de los estudiantes en matemáticas, ciencias, español e historia. Esta tabla de datos, a pesar de ser muy pequeña y simple, pues así a simple vista cuesta ver patrones en esa tabla de datos. O sea, viendo esos números, por lo menos yo así a simple vista no veo ningún patrón, claramente. Sin embargo, van a ver que con el análisis de componentes principales de inmediato fluyen los patrones. Ok, hoy como que la gente está menos con los micrófonos más abiertos que la vez pasada. Bueno, entonces esta es la tabla de datos que vamos a usar como primer ejemplo base. Observen que las filas viven en R a la 5. ¿Por qué en R a la 5? En 5 dimensiones. Porque cada individuo es medido en 5 variables. Y las columnas, que son las variables, viven en R a la 10. ¿Por qué en R a la 10? Porque ellas son medidas en 10 individuos. Entonces, en cualquiera de los dos casos, el ojo humano no puede ver esta columna, ni esa fila, perdón, ni esta columna. Para poderlas ver, tenemos que de alguna manera reducir esto a un espacio de 2 dimensiones, o tal vez de 3, usando otro software. Bueno, en R se puede también, pero hoy lo vamos a ver en 2 dimensiones. Entonces, ¿cómo reducir la dimensión? Ese es el objetivo. ¿Okay? Entonces tenemos un espacio de filas, que en general es R a la K, y un espacio de columnas, que en general es R a la I, y que no son visibles al ojo humano. Entonces, el análisis de componentes principales hace un proceso que casi que es mágico, y a mí no me deja de maravillar, que transforma la tabla de datos original en una nueva tabla de datos que se llama componentes, pero que tiene una característica muy interesante, y es que la información se concentra en las primeras columnas, normalmente en las 2 primeras. Por ejemplo, observen que acá, en este ejemplo, la información se concentra en un 96% en estas 2 columnas. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener solo 2 variables? Bueno, que con 2 variables yo puedo hacer un gráfico XY. Aquí pongo C1, y aquí pongo C2, y puedo, con estas columnas, desecho todo esto, pierdo un poco de información, pero puedo graficar los puntos y empezar a analizar similitudes y disimilitudes entre las filas. Ok, esa es la maravilla. Ahora, todo lo que implica esta transformación básicamente requiere un curso semestral en la Universidad de Estudio, pero el algoritmo básicamente es, para aquellos que les interesa más, se calcula la matriz de varianzas, covarianzas, o matriz de correlaciones, y la tabla está centrada y reducida, que vamos a asumir por cierto de aquí en adelante que la tabla está centrada y reducida.
luego se calculan los valores y vectores propios de la matriz de varianzas covarianzas, y luego se multiplican por la tabla de datos, y eso me da lo que se conocen como las componentes. Si a alguien le interesa mayor profundidad en esto acá, en el algoritmo y toda la matemática, el álgebra que hay detrás de eso, con gusto les paso el capítulo de un libro que escribí yo hace algunos años sobre un desarrollo teórico del análisis en componentes principales, y entonces los puedo subir al aula virtual si les interesa estudiar más a fondo. Ahí viene toda el álgebra. Dice, profesor, ¿ese 96% aplica en todos los casos? No. Muy buena pregunta, Mónica, ahora vamos a ver. No, eso no aplica en todos los datos. Y hay tablas de datos como esta, muy bonitas, que se logran resumir en un 96. Hay otras, perdón, que podría ser que yo pierdo más información y llego a un 60, incluso a un 70, un 50, depende de la estructura de los datos. Entonces, no siempre es tan bonito, pero lo cierto es que sí, la información se concentra en las primeras columnas y yo puedo desechar las últimas, van siendo como basura. Por eso se le llama reducción de la dimensión. Vamos a ver por acá que tengo otra pregunta. Sí, por favor, subirlo, me interesa, me dice Blanca. Entonces ahí, Blanca, si después me lo recuerda en el foro. Y entonces yo lo subo ahí en el foro. Ok, con mucho gusto. ¿Hay un porcentaje que no sea relevante? Me preguntan por ahí, pues sí, pero más adelante vamos a hablar de este concepto que se considera, que se llama la inercia. Y vamos a ver cuándo vale la pena y cuándo no. Dentro de un ratito hablamos de eso. Bueno, gracias, Diego. Entonces, siempre se usan las primeras dos componentes, me dice aquí Marlon. Ya estamos a punto de ver que no. También a veces se usa la tercera y ¿por qué no hasta la cuarta? Ahora, normalmente se usan las dos primeras. Pero ahorita vamos a ver por qué vale la pena usar otras. Bien, vean, esto es un análisis en componentes principales, me transforma estos datos en esto. ¿Ok? Y esas son las componentes. Todo el proceso matemático que hay detrás de eso es complejo, pero lo importante aquí es que esa es la transformación. Básicamente lo que en álgebra lineal se conoce como una rotación de ejes. Es como estos, no ven los datos aquí, sino verlos como aquí. Bueno, entonces acá yo puedo desechar, elimino las últimas columnas, me quedo con las dos primeras componentes y entonces puedo graficar estos individuos. En el plano principal, aquí está. Observen que, entonces, por ejemplo, Lucía, ¿dónde está Lucía? Lucía está acá. ¿Qué corresponde a esta coordenada? 0.32 es este número aquí en el eje X. Y esta coordenada, 0.3, es su coordenada aquí en el eje Y. Entonces, de esa manera, voy a quitar eso. Se grafican todos. Por ejemplo, Luis, vean a Luis, es menos 3, 17 en el eje X y menos 0,2 en el eje Y. Entonces acá está Luis. Y así. Vean que ya tengo un plano, a eso se le llama el plano principal. Y tengo varios datos aquí. Me dice que la inercia del primer eje es 57%, o sea que el eje X explica el 57% y el eje Y el 32%. Sumados, este plano me están representando casi el 90%. Inmediatamente se me forman y se observan con mucha facilidad tres conglomerados. Tengo tres clusters, como se dice en inglés, o tres conglomerados, estos tres que estoy marcando, que no se veían de manera evidente en los datos. ¿Qué significa esos conglomerados? Esto significa que Luis se parece a Sonia, y que Lucía, Carlos, Andrés y María de alguna manera se parecen, que Inés, Ana, José y Pedro se parecen. Ahora, ¿se parecen en qué? Yo ocupo saber, para que esto valga la pena, en qué es lo que se parece. Bueno, la respuesta en general es muy simple, en el rendimiento académico. Ellos son parecidos. Pero ahora ocupo ir más fino. ¿Por qué? ¿En qué es que son Luis y Sonia similares, por ejemplo? ¿En qué materias? ¿Y en qué materias son similares estos? ¿Y en qué materias son similares estos? Bueno, básicamente, como les decía, el análisis de componentes principales, los franceses le dicen tomarle una foto a los datos. ¿Por qué? Porque en efecto es como cuando uno toma una foto. Lo que uno busca es el mejor ángulo a través del cual se vea la mayor cantidad de gente que quiere salir en la foto.
eso es lo mismo que sale en un análisis de componentes principales. Y aquí, por ejemplo, perdón, acá me está traicionando el Magic Mouse hoy. Si yo le tomo una foto a un camello por detrás, no logro determinar claramente qué es un mal ángulo. No sabemos si es una vaca, un toro o qué. Pero si se ve del otro ángulo, completamente haciendo una rotación de 90 grados, entonces sí se determina en esta foto que es un camello. Entonces exactamente igual pasa con los datos. Lo que en el fondo hace un análisis de componentes principales es una rotación de ejes para lograrlo ver desde una mejor perspectiva. Ahí le rogamos a Juan Alberto apagar su video porque lo estamos viendo todos. Entonces le rogamos si puede por favor cerrar el video, Juan Alberto. Vamos a ponerle acá a través del chat. Seguro. Ok, perdón. Ya se me. Ok, bueno, entonces, de feria afecta el ancho de banda. Vamos a decirle aquí a Juan Alberto. Perdón ahí la interrupción. Bueno, mientras vemos ahí a Juan, seguimos adelante. Bueno, entonces observen que si estos son los datos, lo que uno hace es buscar el plano, por ejemplo acá, la perspectiva, esa es la foto que mejor refleja estos datos. Y luego, lo vemos, esta es la proyección, esta es la proyección, y luego lo vemos como un gráfico. Ok, muy bien. Entonces, básicamente, el análisis en componentes principales busca la componente, esto es un tema más matemático, que pasa lo más cerca posible de todos los puntos, aunque no pase por ninguno, similar a una regresión. Y luego encuentra una segunda componente que sea perpendicular a esta y que pase también lo más cerca de todos los puntos. Es básicamente esto. Este es el plano principal, como se ve aquí en este gráfico del centro, y ahí se proyectan los individuos. Y luego, una vez proyectados, el objetivo es tratar de identificar clústeres. Y después de identificar esos clústeres, explicarlos, que es lo más importante de todo. Ok, bueno. Bueno, muy bien. Entonces seguimos adelante. Ahora, la pregunta que hizo alguien antes. ¿Será que se pueden usar otras componentes? Sí. Yo puedo usar, por ejemplo, acá la componente 1 y 3 y obtengo otro gráfico. Obtengo otra perspectiva. Vean que obtengo otro gráfico. Lo único malo con este gráfico es que acá está representado en el eje X 57, pero en el eje 3, 6. O sea, este gráfico representa como en un 64%, casi un 65% los datos. Ahora, aquí vemos cosas que no veíamos. Aquí tenemos como dos clústeres, nada más. Ahora alguien me puede decir, ¿vale la pena tomar otra foto? Sí. Fíjense que ahora casi todo el mundo, cuando toma una foto, toma dos o tres. Por aquello de que alguna quede mal, algún individuo quede mal. Ahorita vamos a ver que este concepto acá también existe, el de individuos mal representados en una foto. Entonces tomamos otra foto desde otro ángulo, donde tal vez se logre ver mejor. Ok, muy bien. Bueno, entonces como les decía, claramente ya tenemos tres conglomerados, tres clústeres, no sabemos por qué se forman, pero ya tenemos esa identificación que no era obvia ni evidente desde los datos. Ahí están los clústeres. Ok, bueno, antes de ver por qué se formaron esos clústeres, ocupo hacer un análisis de las variables. La teoría de la dualidad del profesor Casas, un profesor francés, esto no lo hacen en Estados Unidos. Sí lo hacen parecido en el B-plot, pero no exactamente como lo vamos a hacer ahora. Dijo, bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo con las variables? Y tratamos de ver las columnas en un gráfico. Entonces, ¿qué tal si le damos vuelta a la matriz? La transponemos, literalmente aquí le di vuelta, y nos imaginamos por un rato que las variables más bien son las filas, ¿verdad? Y le aplicamos un análisis en componentes principales, nada más que observen que esta matriz es al revés, esta es 4 por 10 y la otra era 10 por 4.
Entonces me quedan unas componentes. Nada más que ahora las componentes son para las filas. Igual me puedo quedar con estas dos y desechar esta y ver un gráfico de las variables. A ver qué pasa si vemos las variables. Entonces vean qué interesante el gráfico que sale. ¿Okay? Igual se grafican las variables. Por ejemplo, matemáticas, que está aquí, es 0,89 en X. 0,89 sería aquí, ¿verdad? 0,89 en X y menos 0,34 en Y, que sería como aquí. Y eso me da ese punto. ¿Ok? Entonces ahí está el punto de matemáticas. Ahora, es muy interesante. Vamos aquí. Entonces ustedes me dirán, ¿por qué se grafica en un círculo? Vean qué interesante, ya no se grafica en un plano, sino en un círculo. Porque resulta que aquí sucede algo muy interesante, que se descubrió luego, cuando la tabla está centrada y reducida, que aquí vemos en realidad no similitudes, sino correlaciones. Cuando dos variables quedan muy juntas como estas, o sea que el ángulo entre ellas es muy pequeño, significa que hay una correlación fuerte y positiva. Esto significa que español e historia son correlacionados fuerte y positivo. Eso significa que un estudiante bueno en español va a ser bueno en historia y viceversa. ¿Y por qué se grafica esta esfera o este círculo de radio 1? Porque, como ustedes bien saben, la correlación varía entre menos 1 y 1. Entonces, por eso varía aquí todo entre menos 1 y 1 y queda un círculo de radio 1. Observen que matemáticas y ciencias también tienen un ángulo relativamente pequeño. Esto quiere decir que también hay una correlación fuerte y positiva entre matemáticas y ciencias. Quien es bueno en matemáticas es bueno en ciencias y viceversa. Pero hay otras relaciones curiosas que también hay que ver y que a veces solo se le olvidan, inversas. Observen que el ángulo entre matemáticas y educación física es casi de 180 grados, lo que se diría pi radianes. Entonces ese ángulo de pi radianes significa que matemáticas y educación física crecen como al revés. Es decir, hay una correlación fuerte y negativa. Es decir, quien es bueno en matemáticas es malo en educación física y viceversa. Quien es bueno en educación física es malo en matemáticas. También se puede llegar a la misma conclusión, aunque un poquito más débil, entre entre ciencias y educación física. Tampoco son buenos en ciencias los que son buenos en educación física y viceversa. Ahora, me falta un análisis aquí. Perdón. Y es este, ángulo de 90 grados. Entre matemáticas y español, por ejemplo, hay un ángulo casi de 90 grados, pi medios radianes. Eso significa que no hay correlación. No hay correlación. Es decir, si es bueno en matemáticas, no sé nada sobre español, tampoco con historia. También la correlación es débil entre ciencias, historia y español. Es decir, que no hay relación entre esas variables. Y también es, pues aquí sería un poquito inversa, sí. Pero un poquito inversa, cierta correlación inversa hay entre educación física, historia y español. O sea, pareciera que los buenos en educación física tampoco son buenos, muy buenos en español e historia, aunque esa correlación es bastante más débil. Bueno, vamos a ver. Básicamente lo que se hace acá es que los datos viven en Rn, son estas flechas, y esta es la proyección. Este es el círculo de correlaciones. Por acá tengo algunas preguntas en el chat, vamos a ir a verlas. Ok, Jesús Sosa dice, al ser correlaciones se excluye una variable en el análisis, se excluye una más adelante vamos a ver, Jesús, por qué sí se podría tener que excluir variables y también individuos, cuando quedan muy mal representados. Más adelante vamos a tocar el tema. No me queda claro por qué el gráfico forma un círculo. Entiendo lo de las correlaciones, pero el círculo se forma por defecto o puede cambiar de dimensión. No, el círculo siempre será un círculo. Buena pregunta. Este círculo se pone como, se podría quitar, pero es como para que quede claro. De hecho, los norteamericanos no ponen este círculo. Pero este círculo significa que esta flecha no será nunca mayor a 1, porque el tamaño de la flecha es importante. Si la flecha queda pegando exactamente aquí, quiere decir que esa correlación es perfecta, la representación de la variable es perfecta en el círculo de correlaciones. Pero si esta variable
queda muy chiquitita aquí. Entonces eso significa que esa variable no está tan bien representada en este círculo. Más adelante vamos a hablar de eso con más detalle. Bueno, entonces aquí está la interpretación que les decía. Cuando se habla entre variables se habla de correlaciones. No se habla de similitudes ni de disimilitudes, sino se habla de correlaciones. Y la correlación es el coseno, como vimos la clase pasada, del ángulo entre las variables. Entonces aquí aplica todo lo que vimos la clase pasada. Cuando el ángulo es cercano a cero, la correlación es fuerte y positiva. Cuando el ángulo es cercano a 90 grados, entonces quiere decir que no existe correlación. Y cuando el ángulo es cercano a 180 grados, o sea, cuando las variables están opuestas al eje, quiere decir que hay una correlación fuerte y negativa. Si yo tengo una variable aquí, perdón, no me quedó muy bien, no muy recta, pero no importa, esta variable que se llame y, tiene una correlación fuerte y negativa con esta xj'. Ok, entonces ese gráfico nos permite ver muy rápidamente las correlaciones. Entonces en la tabla de datos anterior de los estudiantes, vemos con una facilidad enorme las correlaciones. Se concluye que historia y español fuertemente correlacionadas, positivos, matemáticas y ciencias fuertemente correlacionadas y positivas, matemáticas y educación física fuertemente correlacionadas pero negativamente, ciencias y educación física fuertemente correlacionadas y negativamente, correlación entre matemáticas e historia no existe, correlación entre matemáticas y español no hay, lo mismo aplica para ciencias, y entre educación física e historia e español hay una correlación relativamente negativa, pero débil, muy débil. Bueno, aquí está explicado eso en la tabla de datos. Ok, bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la calidad de los gráficos. Es muy importante saber qué tan bueno es el gráfico. No todos los ejemplos se comportan tan bien. Hay ejemplos donde el análisis de componentes principales no nos lleva a un buen gráfico, entonces tal vez hay que utilizar otro método, como los que vamos a ver en la clase 3 y 4. La calidad del gráfico se mide en la inercia, que es este numerito que este programa, que no es R, pone ahí. R lo pone por ejes. Y la suma de la correlación, de la inercia por ejes, es eso. A eso se le llama la inercia o la varianza explicada. Lo que quiere decir en términos estadísticos es que explica que también explica el gráfico la variación de los datos. Entonces R, por ejemplo, acá está el plano principal y el círculo con las dos primeras componentes. Entonces la inercia total del plano es la del primer eje, 57,86, más la del segundo eje, 32,57, que da 90,43. Esa es la varianza explicada de esos dos gráficos. O sea que, dicho de alguna manera un poco simplista, es que los datos se representan acá como en un 90% la variación de los mismos. Ojo que si yo uso componentes 1 y 2 en el plano principal, también debo usar componentes 1 y 2 en el círculo de correlaciones. Si aquí uso componentes 1 y 3, por ejemplo, aquí también uso 1 y 3, para que tenga sentido el análisis dual, que vamos a ver en unos minutos. Ok, bueno, muy bien. Esto sería usando dimensiones o componentes 1 y 3. Entonces tenemos un gráfico más malo, globalmente más malo. Pero ustedes dirán, ¿para qué lo hace entonces? Bueno, más adelante vamos a ver que podría ser, por ejemplo, que Inés estaba en el otro gráfico mal representada y aquí está mejor representada. O alguna de las variables. Entonces puede ser que valga la pena ver esta foto, que es una foto desde otra perspectiva. Muy bien. Entonces, hay un concepto muy importante que tiene que ver exactamente con eso que estoy explicando. Pueden haber individuos y variables bien representados o mal representados. ¿Qué significa eso? Es lo mismo que cuando se toma una foto. Siempre hay alguien que dice, no me gusta esa foto, yo quedé muy feo. O alguien me tapó, que es lo que pasa en el análisis de componentes principales. El individuo no se ve porque le caen encima, porque el ángulo fue muy malo para ese individuo. Igual pasa con las variables. Entonces, ¿cómo medir que un individuo o una variable esté bien representada? Bueno, muy fácil. Recuerden que aquí surge una idea que se llama los cosenos cuadrados. Pónganle atención. Recuerden que el plano principal es este que está acá abajo,
que yo les estoy mostrando ahí, con ese lapicito. Y entonces ahí uno hace una proyección geométrica de los verdaderos individuos. Por ejemplo, aquí el individuo verdadero es A. Y la proyección es A techito. Entonces, lógicamente, cuando yo proyecto aquí, observen que A techito queda muy parecido a A. ¿Por qué? Porque este ángulo es pequeño. Mientras que, por ejemplo, B, que está como estirado hacia arriba, yo lo proyecto en B techito y la representación es relativamente mala, porque vean que B techo queda muy corto, cuando B en realidad era largo. Entonces esta representación es mala. ¿Por qué? Porque este ángulo es muy grande. Una representación perfecta sería un vector que estaba aquí. Perdón que no me quedó muy mal, ¿verdad? Voy a borrar ahí y lo pongo. Un vector que vive ahí mismo sería perfecto. Porque el ángulo, si yo hago acá, y él ya vive ahí, y aquí tengo C y C techito son iguales, el ángulo sería cero, entonces sería la representación perfecta. Ahora, entonces se observa en el gráfico que un individuo es bien representado cuando el ángulo entre la proyección y el verdadero individuo es pequeño. Y entonces recuerden que el coseno, aquí lo que se hace es calcular los cosenos cuadrados de ese ángulo. Recuerden que cuando alfa tiende a 0, es cercano a 0, entonces el coseno al cuadrado de alfa tiende a 1. Entonces, se hace con los cosenos cuadrados para medir solo cantidades positivas. Entonces, un individuo está bien representado si el coseno al cuadrado, que sería esto, de el verdadero vector entre el dato es cercano a 1. Y si por el contrario, por ejemplo aquí, el ángulo es muy grande, entonces este coseno tiende a ser ¿cuánto? Tiende a ser 0. Entonces, en resumen, por ahí si me silencian, por favor. Gracias. Entonces, en resumen, es muy fácil. Y por dicha R da esos datos, da los cosenos cuadrados. Cuando un individuo tiene un coseno cuadrado cercano a 1, significa que está bien representado. Y si el coseno cuadrado es cercano a 0, significa que él está mal representado en esa foto. Ahora, ahí está la pregunta que siempre me hacen, de una vez la voy a decir, y que es muy válida. ¿A partir de cuánto es bien representado o mal representado? ¿A partir de qué porcentaje? Porque esto varía entre 0 y 1. Entonces, si yo lo multiplico por 100, voy a ver un porcentaje de representación. Básicamente eso es lo que estoy viendo. Entonces, ¿cuánto es bueno? El 90, el 100. Ahora vamos a ver que básicamente en el análisis de componentes principales no interesa tanto qué tan largo sea el vector, sino hacia dónde va, en qué posición, en qué cuadrante queda, o cercano a cuál eje queda, básicamente en qué dirección. Entonces vean que si bien es cierto, B techo es bastante más corto que B, por lo menos apuntan en la misma dirección. Entonces, bien que mal, a pesar de que el coseno no es tan grande, la dirección sí me la está marcando. Entonces hay gente, por ejemplo este servidor, yo me conformo con representaciones mayores a un 5%. Porque por lo menos me dice en qué dirección va. Hay gente que exige más, el 10%, y hay gente que exige hasta el 50%, pero yo digo que es que ya no están entendiendo el concepto. Entonces por lo menos me marca la dirección. ¿Cuál es el caso fatalmente malo? Que el individuo sea así. Entonces cuando usted lo, digamos que aquí sea C, entonces cuando usted lo proyecta no ve nada, queda un solo punto. Porque está perfectamente perpendicular al 0. Entonces no estoy viendo nada, no sé para qué lado jala. Ahora vamos a ver por qué la importancia de para qué lado jala. Que es lo más importante en el ACP, no es qué tan grande sea, sino en qué posición, en qué cuadrante queda, o cercano a qué eje queda, como vamos a ver más adelante. Entonces por eso la importancia de la dirección, y por eso yo por lo menos generalmente exijo entre un 5 y un 10% de calidad. Con eso me parece es suficiente. Ok. Bueno, entonces, como les decía, R da los cosenos cuadrados y los da así como una matriz. Por ejemplo, este es el coseno cuadrado en la primera dimensión y este es en la segunda. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno los agarra y los suma, ven.
desecho todos estos, perdón, porque si estoy en la primera componente y en la segunda desecho estos, me quedo solo con estos dos y agarro este al cuadrado más este al cuadrado y lo multiplico por 100 y eso me da el porcentaje de representación. Vean acá, por ejemplo, Lucía, que dice Luía, le falta la C. Si yo hago 0.02 al cuadrado más 0.67 al cuadrado y lo multiplico por 100, me da 69. Es decir que Lucía está representada en un 69%. Pedro está súper bien representado en un 98%. Y así sucesivamente, la que podríamos decir que está mal representada es Inés con un 65%. Pero ella está bien representada. Yo no se considera en ese caso que esté mal. En este caso todos los individuos están bien representados. Solo para efectos de ilustrar es que digo que este es el más bajo. Ok, vean que Inés está por ahí. Esa es Inés es la que está un poquito más mal visualizada en ese plano. Igual se hace con las variables. Con las variables se hace exactamente lo mismo. Se calcula el coseno cuadrado. Pero resulta que en las variables la cosa es un poquito más fácil. Porque recordemos que las correlaciones de por sí ya son ángulos, ya son cosenos. La correlación entre X y Y, si ustedes recuerdan de la clase anterior, ya es el coseno de alfa. Entonces, cuando el coseno de alfa es grande o pequeño, es facilísimo de ver en el mismo círculo, sin necesidad de irlos a calcular. Bueno, igual yo puedo hacer aquí, desecho esto, y me quedo con esto, y hago este al cuadrado más este al cuadrado y multiplico por 100. Bueno, aquí no lo multipliqué por 100. Y veo la calidad. Aquí todas las variables están bien representadas. Ahora, ver en el círculo de correlaciones es muy fácil. Una variable será mal representada cuando el coseno es pequeño. O sea, cuando la variable queda cerca del origen. Si la flechita queda muy pequeña, la variable es mal representada. Y si la flecha queda casi en el borde, como son todas estas, significa que están muy bien representadas. Entonces en el círculo de correlaciones es más fácil, incluso visualmente se puede hacer el análisis. Ok, entonces por ahí vamos bien. Si tienen alguna pregunta, muy bien. Ok, tenemos una participación bastante buena. Dicho sea de paso, veo que algunos de ustedes, como Blanca, Otoniel, tienen usuario de Cisco Webex. Si ustedes tienen usuarios de Cisco Webex, pueden entrar inmediatamente después de terminada la clase, un minuto después ya el video está ahí en Cisco Webex. Entonces ahí lo pueden ver por aquello que lo quieran ver más rápido. Ahora, este video no es en alta definición. El que publicamos en el aula virtual sí es en alta definición. Por eso es que dura una noche entera procesándose. Los técnicos lo tienen que procesar toda la noche, dura el trabajo de una iMac procesando eso y subiéndolo a YouTube, y entonces ahí queda en alta definición. Pero aquellos que quieran ver el video con mayor velocidad, en Cisco Webex, para los que tengan usuarios. Sé que Blanca tiene usuario, porque tiene foto, y Otoniel, y este servidor también yo tengo un usuario que es del que estoy transmitiendo, y el usuario de la empresa Promidad, que también tiene usuario. Claro, Promidad tiene ya un servidor, digámoslo así, profesional en Cisco Webex allá en Miami. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos adelante. Aquí están explicadas las correlaciones. Vamos a ver esto, que es muy importante. Es lo más importante de todo, tal vez. Es explicar los conglomerados con ayuda de las variables, usando sobreposición de gráficos o lo que se conoce como el principio de la dualidad algebraica. Resulta que eso es un tema bien complejo matemáticamente, pero el círculo de correlaciones y el plano principal son duales algebraicos. Entonces esto que vamos a hacer tiene sentido hacerlo. Desde el punto de vista matemático eso suena muy enredado y muy raro, pero eso no importa. Desde el punto de vista estadístico la aplicación es sencilla y muy fácil. Observen que Inés, Ana y José y Pedro quedaron en el cuadrante número 4. Recuerden que los cuadrantes se enumeran así: 1,
2, 3 y 4. Y en el cuadrante número 4, si nos vamos al lado de las variables, están ciencias y matemáticas. ¿Qué significa eso? Que estos estudiantes, en lo que se parecen, lo que los une como clúster, es que ellos son buenos en matemáticas y ciencias. ¿Por qué sé que son buenos? Porque están en el sentido de la flecha. Entonces son buenos en matemáticas y ciencias. Observe que ellos quedan como ciertamente contrarios a educación física. Entonces también sé por una relación contraria que estos son malos en educación física. Observen que Luis y Sonia quedan aquí como en el cuadrante 3 y tirando mucho a este eje. Estos están del lado de ¿qué? De educación física. Entonces Luis y Sonia lo que nos une es que son buenos en educación física. También por una interpretación inversa, Luis y Sonia son malos en matemáticas. Ok, ya se me movió esto. Perdón. Ok, observen que en el cuadrante 1 quedan Lucía, Carlos y María. Como que de este lado, como aquí quedaron, ¿verdad? Pero están cercanos al lado de la historia y el español. O sea, esto quiere decir que Lucía, Carlos y María sobre todo son buenos en historia y español. Andrés también. Perdón que me agarró tos. Pero Andrés también jala un poquitito de la educación física, ¿verdad? Un poquito. No debe ser tan malo en educación física. Entonces, básicamente, esa es la interpretación de los tres conglomerados. Los buenos en letras, los buenos en las ciencias básicas y los buenos en los deportes. Los ejes a veces también se interpretan. Este eje, como vamos a ver en este factor shiny, uno puede decir que opone las matemáticas de la educación física, el eje 1. Porque un lado están los buenos en las matemáticas y las ciencias y otro lado los buenos en la educación física. Este segundo eje también se puede interpretar, es el que opone las letras a las ciencias. ¿Ven? De un lado arriba están los buenos en letras y de un lado abajo están los buenos en ciencias básicas. Entonces podríamos decir también, por ejemplo, que estos todos son un poquito mejores en ciencias y malos en letras. Y estos de aquí arriba son los mejores en letras. Ciertamente un poquito, aunque estos están demasiado contrarios a esto, entonces también en realidad son malos en matemáticas. Pero digamos que esto acá a veces se interpreta. Es que este eje no está tan claramente definido. Ahorita vamos a ver qué factor shiny calcula eso, porque no están tan pegadas al eje. Una variable que realmente interpreta bien el eje es esta, porque está muy cercana al eje. Bueno, por ahí tengo algunas preguntas. Me dice Alex, Oldemar, por favor, ¿pueden mostrarnos también con la tabla para ver los datos? Porque si Luis y Sonia están en el cuadrante 3 y física está en el cuadrante 3, dice que están relacionados. Sí. Podemos ir a ver la tabla. Vean a Luis y a... Claramente Luis y Sonia son malos en matemáticas y buenos en educación física. Si uno quiere constatarlo, puede ir a ver los datos. Los datos originales. Vamos a ver dónde están. Luis y Sonia. Perdón, ahí. Luis y Sonia, vamos a buscar los datos. Que está muy atrás. Acá está. Luis y Sonia, vamos a ver. Luis, acá está. En efecto es malo en matemáticas y ciencias. Y Sonia también. Y en educación física, vean que Luis es el mejor, con un 90. Y Sonia es la segunda mejor, con un 87. Observen que cuando yo me devuelvo los datos puedo corroborar las cosas. Sin embargo, eso no era obvio de ver los datos, no era tan fácil verlo. ¿Ok? Muy bien, muy buena pregunta. Muy interesante pregunta. Bueno, vamos hacia adelante nuevamente. Ok. Bueno, ahí está explicado todo lo que hemos dicho. Bueno, entonces vamos a ir a ver cómo se hace el análisis de componentes principales en factor minor.
Vamos a ver si tengo alguna pregunta. Mónica me dice en el cuadrante de educación física, es decir, son cuadrantes distintos. Luis y Sonia están en el cuadrante 3 y cuadrante 2. Ah, ya entiendo la pregunta, Mónica. Sí, Mónica me pregunta esto. Voy para atrás. Sí, digamos que Mónica me dice que estos en efecto están en el cuadrante 3, mientras que educación física está en el cuadrante 2. Pero digamos que no es una interpretación tan estricta de cuadrante, sino es como esta región, ¿ve? Esta región corresponde a esta, por eso lo interpreté también, se podría interpretar como que el eje X negativo es el que jala la educación física. Entonces, los que sean fuertes en el eje X negativo, como Luis y Sonia, es porque son buenos en educación física. Es decir, digamos, vamos a ir a un gráfico que esté limpio, como este. Vamos a ver dónde era que tenía uno. Acá, más bien acá. Realmente, digamos, la interpretación se estira mucho a veces por cuadrantes. Digamos que en este caso es muy claro que es el cuadrante de los buenos en ciencias básicas. Acá no es tan claro, vea que acá hay alguno que se salió, también Andrés, pero si bien es cierto, jalan como para este lado. Entonces por esto los definimos como los buenos en las letras. Y estos jalan como para el lado de educación física. Entonces, muy buena pregunta, Mónica. No es tan estricto que yo voy a interpretar cuadrante por cuadrante, sino como regiones. Ahora, para facilitar las cosas, a veces se habla de un cuadrante o de un eje. En encuestas de opinión pública se habla mucho del eje de la izquierda, del eje de la derecha, del eje de los insatisfechos, del eje de los satisfechos, etc. Pero la interpretación siempre dependerá del ejemplo, y de los datos, y de las regiones. Más adelante vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, muy bien, vamos a ir a Factor Minor entonces, para ver cómo se hace un ACP en Factor Minor. Por ahí vi algo más en el chat. Alex me dice, Inés está cerca del eje, ¿qué significa eso? Lo mismo con Sonia, está muy lejos, ¿qué significa? Bueno, no está tan lejos. Ahí lo que significa es que a Inés, Luis está muy cerca del eje. Hay que verlo con respecto a la variable. Que se me hizo el gráfico. Perdón que acá. Luis está muy cerca del eje. Quiere decir que Luis está muy cerca del eje y este eje es muy influenciado por educación física. Quiere decir que probablemente, como lo vimos antes, Luis es el mejor en educación física, porque este es el eje más impactado por la educación física. Inés también está cercana a este eje. Quiere decir que ella no debe ser malita en educación física, porque se va para el lado negativo de la educación física, que es muy importante, ¿verdad? Que el lado positivo de la variable educación física es para acá. Acá no tiene que ver que sea menos o más, sino el lado donde apunta la flecha son los buenos en educación física. Y el lado donde no apunta la flecha son los malos, valga la aclaración. Ahora hay que tener cuidado qué es bueno y qué es malo. Aquí hay mucha claridad porque en la nota, entre más alta la nota, mejor. Porque a veces pasa, por ejemplo, que en un gráfico aquí aparece la presión arterial. Entonces, donde está la flecha, si aquí cae Roberto, entonces significa que Roberto tiene problema, la presión arterial alta. Ven que, o sea, lo que está diciendo es que ahí están los de presión arterial alta. En este caso no sería bueno, más bien sería mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? El punto es que para el lado donde apunta la flecha, significa que en ese lugar los individuos que queden ahí cerca serán altos en esa variable. Que sea bueno o malo ya depende de la interpretación de la variable. Casi siempre alto es bueno, casi siempre, pero ya les puse un ejemplo donde no. Y que tener la presión muy alta no necesariamente es nada bueno. Bueno, muy bien, entonces vamos a ir a Factor Minor. Acá está explicado paso por paso. Yo voy a ir directamente y les voy a hacer un demo en el software. Acá está explicado paso a paso. Entonces vamos a irnos a R, cargamos R, ahí tenemos R, versión Macintosh, y
Entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar el factor minor. Venga acá, un momentito. Voy a cerrar R porque voy a cargarlo de nuevo. Para que esté limpio, perdón. Acá cargo factor minor. Ok, y ahí tengo factor minor. Muy bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer, igual que la clase pasada, es ir aquí al menú factor minor, importar los datos de un archivo CSV. Luego vamos a ver, conforme avancen los cursos, que estos datos yo los podría leer de un Excel o directamente de la base de datos, pero por ahora estamos con CSVs. Voy a decirle que row names en la primera columna, voy a decirle que el separador es punto y coma y que el separador de decimales es la coma. Esto es fundamental, si yo no digo eso bien, todo se lee mal. Y las variables que son cuantitativas las interpreta como cualitativas y en todos los menús les aparece apagados, que a algunos les pasó en la tarea 1. ¿Por qué aparecen apagados? Porque los datos están mal leídos, mal interpretados. Entonces yo le digo aquí aceptar, busco mis datos, que yo los tengo en una carpeta que se llama MD curso, datos, y voy a cargar el ejemplo de estudiantes. Ahí está. Le doy visualizar y ahí tengo mis datos. ¿Ok? Y entonces vean que el menú inmediatamente se activa. Si análisis en componentes principales le aparece que no está activo, significa que leyó mal los datos. O sea, estableció mal cuál es el separador o cuál es el separador de decimales. Entonces le digo acá, análisis en componentes principales, me sale esta ventanita. Le voy a decir que use todas las variables. Y aquí hay muchas opciones que vamos a estudiar en las próximas clases. Por hoy le voy a decir cuáles son las salidas aquí en Outputs. Me interesa que me salgan los valores propios. Solo para mostrarles, aquí aparecen los cálculos matemáticos intermedios, la descripción de los individuos, la descripción de las variables, por si quiero ver eso. En realidad no nos interesa tanto en este curso. Pero ahí van a salir en la pantalla. Le voy a decir que lo saque. Y luego le doy a aceptar. Muy simple, ¿eh? Ahí ya tengo el plano principal, perdón, el círculo de correlaciones, que lo puedo hacer más pequeñito acá. Y detrás tengo el plano principal, que los puedo hacer acá más pequeños para ver la dualidad. Entonces ven que ahí está el círculo de correlaciones y el plano principal. Muy fácil. Puedo entonces ir acá y ver los resultados, perdón, que hay acá, ok, acá están los resultados intermedios. ¿Cuáles resultados intermedios son importantes? Acá están las coordenadas, donde dice res, $bar, quiere decir que ahí vienen las variables. Estas son las coordenadas, o sea, con las que se grafica el círculo de correlaciones. Las correlaciones con los ejes, ahorita vamos a estudiar eso en Factor Shiny. Los cosenos cuadrados, ven, estos son muy importantes para determinar la calidad de la representación de los individuos. Yo puedo darle aquí Command C y llevarme esto, por ejemplo, a un editor de texto, o a Excel, o a algo, para hacer operaciones. Después vamos a ver que todo esto aquí lo puedo pegar, ven, ahí tengo los cosenos cuadrados en un editor de texto. Después vamos a ver más adelante en el tercer curso que yo puedo hacer todo eso directamente desde R. Lo que pasa es que tengo que escribir un poquito de código. Dicho sea de paso, acá en esta ventana de R muestra todo el código que ejecutó para hacer esos gráficos. Más adelante en el tercer curso vamos a estudiar esto. Bueno, ahí están las contribuciones. Ahorita vamos a ver qué quiere decir esto de las contribuciones, que es cuánto contribuye cada individuo a cada eje. Eso es para ayudar a interpretar los ejes. Y también las correlaciones entre las variables y los ejes nos ayudan a interpretar los ejes. Más adelante vamos a hablar de eso. Luego viene aquí res $int, quiere decir resultados de los individuos. Ahí están viendo las coordenadas de los individuos, el $core. Y lo que es más importante en todo esto que hemos visto hoy, en los cosenos cuadrados. din1 quiere decir siempre componente 1, din2 componente 2 y así sucesivamente. Y aquí me da los cosenos por eje. Entonces, para tener el coseno cuadrado en el plano principal es este al cuadrado más este al cuadrado multiplicado por 100. ¿Cómo puedo hacer eso si no quiero hacerlo
a mano con una calculadora, le doy copy, me lo llevo acá, puede ser a un editor de texto, y de ahí lo grabo como un CSV, ahí está, y de ahí lo leo en Excel, y entonces puedo empezar a hacer todos los procesos en Excel. Más adelante vamos a ver que esto no es necesario, uno los puede hacer directamente desde R, nada más que escribiendo un poquitito de código. Ok, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a ir a hacer otro ejemplo, un poco más interesante, más grande. Vamos a hacer el análisis en componentes principales del ejemplo de servicio del cliente. Recordemos que estas eran las evaluaciones de los clientes a la calidad del servicio de un supermercado. Entonces vamos a verlo acá. Resulta que este es el plano principal que nos queda. Si corremos el ejemplo, ahorita lo corro en Factor Shiny o en Factor, sí. Observen que Adamares de una vez se salió, lo cual coincide con el hecho de que ella es bastante atípica. Entonces el plano principal la saca también. Y aquí están las variables. Y entonces, bueno, acá se ven varias cosas. Pareciera que acá está Damaris, que es como atípica. Pareciera que acá hay como un clúster acá y otro clúster acá. A veces no es tan difícil, no es tan fácil ver eso, ¿verdad? Ahí hay dos clústeres. ¿Ok? También lo podría hacer en el otro sentido. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. La calidad de la representación es relativamente buena. 29, 30 más 16, 46. Digamos que eso todavía se considera bueno en un plano principal. Y aquí están las variables. La variable más mal representada es calidad de servicio, porque es la flechita más pequeña. Pero aquí se ven correlaciones inmediatas, por ejemplo, entre edad y antigüedad hay una correlación fuerte y positiva, lo cual es lógico. Entre mayor edad tiene mayor cantidad de tiempo de ir al supermercado. Hay una correlación inversa entre edad y velocidad de cajas. ¿Qué significa eso? Que entre mayor edad más impaciente. O sea, entre mayor edad califica más mal la velocidad de cajas y viceversa. Aquí hay otra correlación interesante entre espacio, parqueos y calidad de las instalaciones. Parece que la gente valora mucho la calidad de las instalaciones pensando más en si hay parqueo o no hay parqueo. También hay una correlación, no existe correlación, por ejemplo, entre eso y la edad. Y así sucesivamente. Vemos como dos grupos de variables. Estos, que todas son correlacionadas, y estas otras. Y ubicación. Estos no son clústeres, no le digan conglomerados, sino son variables como correlacionadas. Ok, por ejemplo, aquí estas son las variables como de calidad. Mientras estas son como las variables de ubicación, más bien. Ahora vamos a ver eso. Bueno, entonces aquí decidimos hacer un análisis de tres clústeres. Y un cuarto clúster que es Damaris, que lo que hay que hacer es analizarla por separado. Y decidimos tres clústeres. Ustedes se estarán preguntando cómo hice para que salgan con colores. La próxima clase vamos a ver cómo se hace para que salga con colores. Y en R, desde la barra de comandos, es muy fácil, pero la próxima clase vamos a ver cómo hace. Por ahora, digamos que yo decidí usar esos tres clústeres, el verde, el rojo y el azul. Pude haber decidido usar dos nada más. También un análisis depende de lo que uno quiera. Podría hacer aquí un clúster y acá otro. Pero bueno, vamos a hacer un análisis con tres clústeres. Entonces, bueno, ya vemos que Damaris se salió, que era la que era muy atípica. Y acá vamos, quitando ya a Damaris, vemos los tres clústeres. Entonces vamos a ver cómo podríamos interpretar esto. Observen que el clúster rojo es el que evalúa bien el espacio de parqueos, la calidad de instalaciones, son los de mayor edad y los de mayor antigüedad. Esta es la gente como de mayor edad. Y están contrarios a la variable ubicación. Es decir, que esa gente
va ahí porque pareciera que hay buen espacio de parqueo, sobre todo, y calidad de instalaciones. Sin embargo, la ubicación para ellos no es muy buena. Y ahí en ese clúster está la gente de mayor edad, incluida por aquí a Damaris, que estaba ahí. Hay otro clúster, que es el clúster azul, que evalúa bien la variedad de productos, el prestigio de la empresa, la limpieza, la calidad del servicio, la calidad del producto, la velocidad de las cajas. Esto pareciera que evalúen bien todas estas variables. Como que les está pareciendo bueno el servicio del supermercado. Al clúster azul es el que le parece bueno el servicio del supermercado. Al clúster rojo es el que le parece que los parqueos son buenos y solo por eso va. Y no le queda tan cerca, ¿ven? Seguro tiene que viajar en carro. Y el clúster verde es el más preocupante, porque observen que el clúster verde es opuesto relativamente a todas las variables. Solo un poquito, sobre todo Chile y estos de acá, que están como influenciados por la ubicación. Entonces, pareciera que el clúster verde se podría interpretar como aquellos clientes que están insatisfechos con el supermercado y que solamente van ahí porque les queda cerca, porque están evaluando bien la ubicación. Entonces, el clúster verde diríamos que es el clúster preocupante para el dueño de este supermercado. Dado que apenas le pongan una competencia por ahí cerca, quizás se van a ir. Ok, muy bien. Bueno, entonces, ese ACP, se lo dejo ahí, ustedes lo pueden hacer en Factor Mining. Vamos a ir a Factor Shiny. Factor Shiny, que ya ustedes lo utilizaron en la tarea anterior, es una versión web de Factor Miner. Muy bonita, que es muy reciente. Esta es una aplicación que tiene un poco tiempo de haberse salido al aire. De hecho, es la primera vez que la estudiamos en los cursos acá en Promidad, y que también fue desarrollado por el Instituto IMAR en el Agrocampus allá en Rennes, en Francia. Es muy bonito. Lo único malo que tiene es que para poder ejecutar Factor Shiny hay que escribir un poquitito de código R. ¿Qué es el código que hay que escribir? Establecer la dirección o la ruta donde están los datos, cargar la librería Factor Shiny, leer los datos, y aquí hay que cuidarse de poner bien el nombre y los separadores, y luego ejecutar esta función que se llama PCA Shiny con los datos, y el resultado va a quedar acá en res, y esto nos llama la interfaz web. ¿Qué hay que hacer con este código? Simplemente copiar y pegarlo y ejecutarlo en RStudio o en R. Bueno, ya ustedes pasaron por ese problemita. Entonces, eso nos facilita el tema, y esto nos lleva a esta interfaz web que permite hacer el ACP de manera interactiva, muy bonito, que es lo que les voy a explicar a continuación. Antes, de una vez, les voy a recomendar un par de libros. Que es de los creadores de Factor Miner. Ahí está explicado en detalle mucho todos los temas del código R, etc. Y este libro, Principal Components Analysis, que se podría decir que es la Biblia del análisis de componentes principales, del Jolife, que es un libro extraordinariamente bueno en el tema análisis de componentes principales. En la UCR, en la Universidad de Costa Rica, estudiamos este libro completo en un curso de la maestría de matemáticas aplicadas. Se requiere un semestre para leerlo a fondo, porque ahí se hace toda la matemática que hay detrás del método. Bueno, entonces vamos a ir a Factor Shiny. Como les decía, entonces lo primero que hay que hacer es ejecutar, decirle el camino. Aquí está al estilo Macintosh, está la ruta donde yo tengo mis datos. Instalar el paquete no, porque ya lo tengo instalado. Cargo la biblioteca usando Factor Shiny. Leo los datos con el comando read table. Le doy el nombre del archivo. Si tienen encabezados, si tienen nombres de filas, va a un names en uno, y si tienen encabezado va a header en true. Y esto que es el separador de espacios y el separador de decimales, que a la gente le dio problema en la tarea. Es natural, en la primera tarea siempre da problemas, y la idea es que aprendan eso. En este caso, si uno ve en un archivo de texto los datos, se da cuenta de que el separador es punto y coma y el separador de decimales es coma. Le doy aquí run, y estos datos quedan cargados aquí en la variable datos.
De hecho, si yo le doy run a datos, aquí se ve que R ya tiene los datos cargados en memoria. Ahora ejecuto una función que se llama PCA-Shiny, le paso unos datos como parámetro y el resultado del ACP va a quedar en res. Pero esto es todo. Con esto los resultados me salen en una interfaz web que ahora vamos a explorar un poquitico. Ok, bueno, hasta ahí muy fácil. Si uno quiere correr otro ejemplo, que es lo que voy a hacer ahora, hay que darle quick a la aplicación, salir, porque si no queda en memoria y no funciona la siguiente vez. Entonces hay que darle quick. Ya ahí cerré, cierro esta página y voy a ir a hacer otro ejemplo. Con este ejemplo de clientes, voy a correr el ejemplo de clientes. Entonces igual, leo los datos, tengo que ver bien y estar seguro del separador, de si tiene encabezado, de si tiene nombres en las filas, en este caso todo es sí. Entonces lo corro, leo los datos aquí en datos, ve que si ahora le doy run a datos, acá tengo los datos de ejemplo de clientes que es mucho más grande. Ok, entonces le voy a dar PCA-Shiny con datos y me carga la interfaz gráfica y ahí están viendo el análisis en componentes principales. Aquí está Damaris, acá están los clusters, acá están las variables. Ok, muy importante acá, pónganle atención porque esto no está tan explicado en la presentación y se les pide en la tarea. ¿Qué se puede hacer acá? Acá en la parte izquierda hay varias cosas que son sobre las gráficas y acá son sobre los valores, sobre el análisis estadístico. Por ejemplo, acá yo podría grabar los gráficos en JPG, PNG o PDF. Voy a explicarles un poco estos menús. Puedo aquí decirle que me muestre los parámetros del análisis en componentes principales y les voy a explicar solamente uno acá. Por ejemplo, donde dice aquí Scale Data to Unit Value. Esto significa que los datos están estandarizados. Fíjense que si le quito este check, significa que va a hacer el ACP sin estandarizar los datos. Observen cómo cambia. ¿Vieron? Que cambió bastante la configuración de los datos y, por ejemplo, la variable antigüedad queda grandísima porque estamos teniendo un efecto escala. Y es que ahí la antigüedad está medida entre 0 y 100 y los demás datos entre 0 y 10. La edad no, porque la edad yo la corregí, pero entonces hay un efecto talla que es muy negativo en el ACP. Ven, entonces por eso es mejor decirle que lo escale. Ok, ahí está el ACP escalado. Ok, voy a cerrar eso y voy a ver una pregunta que tengo acá. Dice Diego, ¿tiene algún sentido hacerlo sin normalizar? ¿Para qué es la opción? Sí, tiene algún sentido, Diego, cuando los datos todos están en la misma escala. Por ejemplo, el ejemplo de estudiantes, si uno lo hace sin centrar y reducir, el resultado son muy similares. ¿Okay? Aunque rara vez se usa un ACP sin escalar los datos. Rara vez, muy rara vez. Tiene toda la razón. Bueno, mostrar las opciones de gráficos. Acá, por ejemplo, yo le puedo decir, acá voy a trabajar sobre el gráfico de individuos, o sea, sobre este. Si yo escojo aquí, trabajo sobre el gráfico de variables. Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, que me haga los gráficos más bien en ejes 1 y 3. ¿Ven? Ahí están en dimensión 1 y 3, que me cambió los dos de una vez. Dimensión 1 y 2. Ok. Puedo aquí decirle el tamaño de las etiquetas, más grande, más pequeño. Depende, porque a veces quedan sobrepuestas. Entonces, para poderlo ver bien, mejor las hago pequeñitas. Y si tiene una buena lupa. Bueno, entonces, otra cosa interesante aquí es que puedo trabajar con los cosenos cuadrados. Perdón, por ejemplo, le voy a decir que voy a seleccionar individuos con coseno cuadrado. Entonces aquí lo voy a hacer muy dinámico. Bueno, me aparece el coseno cuadrado y yo voy a decirle que me muestre solo aquellos individuos cuyo coseno cuadrado es mayor a 0.3, o sea 30%. Entonces voy a hacer más grandes las bolitas. Observen que me quitó una gran cantidad de individuos.
Acá. Estos que tienen representación mayor al 30%. Acá si le digo 10% todavía elimina algunos. Y 1%, ahí están todos. Ok, igual lo puedo hacer sobre el gráfico de las variables. Y le voy a decir que seleccione por coseno cuadrado. Entonces voy a quitar aquellas variables cuya representación sea menor al 20%. Ven que desapareció acá, la que estaba acá que no me acuerdo, y también calidad del servicio. Entonces aquí interactivamente se puede jugar con ver cuántas variables pierdo. Si me empiezo a poner muy... No, aquí estoy cambiando el size, perdón. Acá. ¿Cuántas variables pierdo si me pongo muy exigente? ¿Ven? Solo me quedaron 3 variables ahí. ¿Ok? Entonces eso es el gráfico de variables. Entonces voy a llevarlo aquí y voy a decirle que no haga selección. Ok. Bueno. Entonces ahí está. Muy bien. Eso, la parte izquierda es para, como quien dice, jugar con los gráficos. Esta parte derecha, aquí vienen los datos ya más estadísticos. El valor, aquí hay un resumen de todos los cálculos intermedios del ACP. Por ejemplo, los valores propios, que no les he explicado qué significa eso, porque es un tema más matemático, pero acá lo que permite es ver un histograma de las inercias. Estas son las inercias, cómo van decreciendo las inercias. O sea, la calidad de representación de cada eje. Este eje representa el 35%, este como el 20% y este como el 12%. Puedo ver los resultados en las variables y aquí entonces están las coordenadas, las contribuciones y los cosenos cuadrados. Entonces vean qué importante. Acá están los cosenos cuadrados que ya les expliqué allá en Factor Minor. Acá están las coordenadas, que es con las que se hacen los gráficos. Y acá están las contribuciones. Les voy a explicar esto un poquito de las contribuciones. Esto ayuda a interpretar los ejes. Ven que acá, por ejemplo, la dimensión 1, este número 11, no, estos dos, vean, 16 y 10, no, lo más grandes son prestigio de la empresa y limpieza. Esos son los que más contribuyen. Es decir, entre más grande sea este número, significa que contribuyen más al eje. Entonces eso me puede ayudar a interpretar el eje. Los que contribuyen más a la formación del eje 1 son prestigio de la empresa, variedad de productos, limpieza y edad. Entonces si vemos el eje 1 y nos vamos al gráfico, en efecto este eje 1 está más influenciado por limpieza, prestigio de la empresa y distribución de productos. Un poquito de edad, ¿ven? Pero este eje entonces opone a quienes califican bien el prestigio de la empresa, la limpieza, a los que no lo califican bien. Igual, se puede ir a ver el eje 2. Las contribuciones en el eje 2 más altas están en las variables calidad de instalaciones y espacio de parqueos. Entonces, si nos vamos a ver el eje 2, también ven que el que más contribuye es espacio de parqueos y ubicación. Okay, entonces contrapone este eje los que califican bien el espacio de parqueo versus la ubicación. Ok, bueno, entonces seguimos viendo valores. Son muy importantes aquí. Y lo mismo para los individuos. Están las coordenadas que los graficaron. También uno puede ver cuáles individuos contribuyen más a los ejes, pero eso no tiene mucha gracia. En general tiene más sentido ver cuáles variables contribuyen más a la formación de los ejes, no tanto los individuos. Y aquí están los cosenos cuadrados, que ya habíamos explicado antes. Bueno, muy bien. Luego viene esto que dice descripción automática de los ejes, que también nos ayuda a interpretar los ejes. Esto es buenísimo, este gráfico. Este gráfico aquí viene la correlación de las variables originales con los ejes. La idea es tratar de explicar los ejes. Vean que la correlación del prestigio de la empresa con el eje 1 es 0.81. De limpieza con el eje 1 es... ¿Por qué con el eje 1? Porque aquí tengo seleccionada la dimensión 1. Sino aquí están contra el eje 2 o contra el eje 3.
Entonces, quiere decir, aquí vienen ordenados, quiere decir que los tres variables que más contribuyen a la formación del eje 1 son prestigio de la empresa, limpieza y variedad de productos. Me pregunta Mónica, ¿por qué no está la dimensión 4? Porque él, a través de los valores propios, llegó a la conclusión de que vale la pena, perdón, con la tos, analizar los ejes 1, 2 y 3. Entonces ya descarta el eje 4 como un eje que tenga sentido hacer el gráfico. Buena pregunta. Ok, entonces ven que esto me ayuda mucho a explicar la formación de los ejes. No voy a entrar en detalles del p-value y todo eso, porque si no tengo que estudiar estadística. Ven, entonces esto es para explicar la formación de los ejes. Y luego está el summary del dataset. Este ya se los había pedido en la tarea. Y los datos. Acá en los datos se puede jugar con que me muestre todos los registros. Y puedo entonces aquí filtrar. Es interesante, acá puedo empezar a filtrar cosas y se puede trabajar bastante ahí. Bueno, muy bien. Entonces, para terminar, voy a hacerlo nuevamente con el ejemplo de estudiantes y voy a repasar algunos de los conceptos que vimos solo para que les quede más claro. Antes de eso voy a ir a ver preguntas al chat. Dice Mónica, la variable de atención empleados queda muy separada de las variables relacionadas con calidad. Se puede decir que está mal medida, sí. Recuerde que la variable la variable, ¿cuál me dijo? Atención empleados. Atención empleados. Atención de empleados. No la veo. ¿Dónde está? ¿Sí? Se me perdió. Pero ahora, no necesariamente Mónica tiene que tener, a veces en el ACP uno descubre cosas que son sorpresa, ¿verdad? O sea, que uno encuentra correlaciones no esperadas, pero lo cierto es lo que dice el plano y el círculo de correlaciones, no necesariamente lo que uno esperaba. O sea, que encuentra correlaciones distintas. Tal vez aquí es que yo la quité, debe ser esta. Ok. ¿Se puede editar los datos en Factor Shiny? Sí. Sí. Hasta donde tengo entendido yo puedo editar aquí algunas cosas. Pero nunca es conveniente. Siempre es mejor ir a editar en un editor de datos. Ok, bueno, entonces voy a salir aquí. Y voy a volverlo a hacer con el ejemplo de estudiante para volver a repasar los conceptos. Por ahí me preguntan, Diego dice, quitar los outliers, o sea, damares desde el dataset inicial, ¿tiene un impacto grande en el resto del análisis? Sí, 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 sí puede tener un impacto importante. Y es que el problema de un dato atípico es que hace lo siguiente. Resulta que un dato atípico, muy atípico, hace que quede por aquí y después los datos, todos los demás me quedan aquí súper apuñados y no veo nada. Entonces, si yo voy y quito este dato del dataset, resulta que esto se hace como un zoom y entonces empiezo a ver mejor los datos. Entonces, si un dato atípico es mejor quitarlo. Y quitarlo es mejor incluso irlo a quitar desde el dataset inicial. ¿Ok? Buena pregunta, Diego. Bueno, entonces vamos a ir a correr el ejemplo, nada más para repasar. Corro esta línea dándole ronda aquí, el ejemplo de estudiantes, para explicar algunos conceptos ahí, un poquito más sencillo, vean. El ejemplo ahí está de los estudiantes. Bueno, aquí es muy fácil todo esto. Entonces, nada más voy a explicarle acá, por ejemplo, el tema de los cosenos cuadrados. Si yo me pongo muy exigente, aquí a la que me saca es a Inés. Vamos a ver en qué momento saca Inés. Estoy. Ahí ya la sacó. Ok. Bueno, entonces, ahí está. Bueno, en esa parte no voy a insistir tanto. Voy a insistir en la parte estadística. Dice Mónica, se recomienda eliminar los datos atípicos, poner ceros o eliminar la fila.
No, los datos atípicos, recuerden que siempre hay, Mónica, dos, y compañeros y compañeras, dos opciones. Lo primero es revisar si no es un error de datos. Si es un error de datos, entonces hay que corregirlo. Un dedazo, como decimos en Costa Rica, entonces se cambia. Segunda posibilidad, uno tiene en los datos un dato que se sabe que es erróneo, pero no lo sabe cuál es el verdadero. Entonces, Mónica me dice, ¿lo cambio por cero? No, nunca se cambia por cero. En R, ¿qué chico me preguntan eso? En R, un dato atípico se puede cambiar por un NA, no por un cero, como para decirle, no aplica. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante en otros cursos. Y además, no, es mejor no cambiarlo por cero. Si usted cambia un dato por cero, altera los resultados. Entonces, en lugar de cambiarlo por cero, lo que hay que hacer es cambiarlo por la media aritmética de la variable respectiva. O sea, me explico, por ejemplo, si en la tabla de matemáticas yo tengo un 70 y yo digo, qué raro ese 70, no puede ser porque la escala es de 0 a 10. Entonces yo cambio este dato por la media aritmética de la columna, digamos que era en matemáticas, entonces por la media de matemáticas. Esa es una solución para eliminar un dato atípico sin alterar los resultados. Ahora, si la fila tiene muchas cosas atípicas, como el caso de Damares, a veces es mejor ir y quitar toda la fila del dataset para que no distorsione. Entonces lo quito de plano desde el dataset y después lo analizo por aparte. ¿Ok? Bueno, acá entonces, repito, aquí están los gráficos que se pueden bajar como PNG. Están los valores, aquí están todos los resultados, los valores propios, los resultados de las variables. Entonces aquí recalco un par de cosas, nada más. Vean las contribuciones. ¿Cuáles son las variables que más contribuyen a la dimensión 1? Matemáticas y educación física. En efecto, si voy al gráfico, se ve que este eje 1, los más cercanos son matemáticas y educación física. Si me voy a las contribuciones en el eje 2, los que más contribuyen son español e historia. Y un poquito ciencia. Si uno ve el gráfico, en efecto, español e historia son los que están más cerca del eje 2. ¿Ok? Y eso se ve más claro en este menú. Descripción automática de los ejes. Vean. Entonces, la dimensión 1, realmente los que contribuyen más son matemáticas y ciencias en un sentido positivo y educación física en un sentido negativo. Es decir, educación física, los que vienen para este lado, para el lado izquierdo, son los buenos en educación física. Y al lado derecho del eje tienden a estar los buenos en ciencias. Eso es lo que dice esta interpretación automática de los ejes. Y si le digo dimensión 2, la dimensión 2 más bien me separa los buenos en historia y español versus los buenos en ciencias. ¿Ok? Entonces aquí se ve, separa como los que buenos en ciencias, que son los que están más acá, y los buenos en letras. Ok, bueno, entonces ahí les dejo porque este factor chaining realmente está siendo muy usado actualmente porque permite muy dinámicamente pues modificar y jugar un poco con los gráficos. Ok, bueno, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta más. Por acá veo una pregunta. Me dice Alex, ¿qué sucedería si los valores de las variables no son uniformes? Por ejemplo, en banca, tenemos edad, saldo, cantidad de transacciones. ¿Es suficiente con marcar la opción de uniformar y las escalas? Sí, sí, es una buena pregunta. Sí, uno tiene variables como muy poco uniformes, en efecto. La edad, el saldo, la cantidad de las transacciones son como cosas diferentes, medidas en escalas muy diferentes. Entonces ahí no es que sea suficiente, es que es estrictamente necesario decirle que haga el ACP estandarizado. Que dicho sea de paso, eso se veía acá. Vean acá en este caso, si le digo que no es rescale, no cambia tanto, vean. Los clústeres son los mismos y las variables están casi en posiciones similares. Porque aquí tenemos todas medidas en escala 0 a 10. Cambian un poquito, ¿verdad? Pero no tanto. Ahora, en un ejemplo como el que me dice Alex,
es fundamental. Perdón ahí que me agarró tos. Vale, que ya es el final de la clase. Pero en este ejemplo que menciona Alex, sí es fundamental centrar y reducir. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, con eso terminaríamos la clase del día de hoy. Como siempre, perdón mientras recupero un poquito la voz. Esta semana fue muy positiva la participación en los foros. Les recomiendo a aquellos que no ven los foros, por lo menos que lo vean, aunque no pregunten. Porque ahí básicamente aparecieron dudas muy, muy importantes y a casi todas les encontramos solución. Ok, recuerden que el foro lo atendemos William y este servidor. William, que es asistente del curso. Bueno, muy bien. Como ya casi estoy sin voz, entonces voy a cerrar por ahí la clase. Perdonen, con esta tos está un poquito engripado. Y nos vemos de hoy en 8 días. Muy buenas noches a todos, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego, gracias.